Este proyecto pues lo planteamos aquí en la unidad hace más o menos como 2 años y lo realizamos en un año. Porque básicamente la función de la unidad no es como tal hacer estudios o hacer las cosas que le corresponden al territorio. Entonces, lo que la unidad se tiene, o mejor dicho, la competencia de la unidad es hacer como lineamientos y orientar del cómo se hace eso. Entonces, pero nosotros cuando hacemos los lineamientos nos gusta testear pues lo que hacemos, es decir, sacar el documento y lo vamos haciendo como para saber si es funcional o no y que no se quede pues como en un documento que se escribe aquí en el nivel nacional, en un escritorio y por unos profesionales y listo. Entonces es básicamente por eso como lo hacemos. Entonces pues aquí lo que les voy a contar es darles un poquito de contexto de qué es la Unidad Nacional y qué es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Como para que todos entendamos en qué contexto estamos, contarles del proyecto como tal y el contexto de los sistemas de alerta temprana, porque vi también algo en el proyecto de ustedes que tienen algo del tema de los sistemas de alerta temprana. Entonces, pues como para que sepan también cómo lo manejamos, pues cuál es la orientación y cuál es la línea que se está dando a los territorios en materia de sistemas de alerta temprana. Entonces, pues antes contarles que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es una entidad que está adscrita a la Presidencia de la República y es la entidad que es la que se encarga de hacer la coordinación interinstitucional para los temas de gestión del riesgo del país y de orientar y dar las políticas y los lineamientos para saber cómo incorporar esa gestión del riesgo a nivel sectorial. Entonces, pues lo que ustedes están viendo en la pantalla es como la estructura de lo que es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de la gestión de riesgo y de la Unidad Nacional, discúlpenme, y entonces, pues, como lo ven, dependemos del presidente, luego está el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, que está integrado por todos los ministros y el presidente y el director de la Unidad Nacional. Y ya a partir de la Unidad Nacional hay unas instancias de coordinación, que es el Comité Nacional de Conocimiento, y aquí en este comité están las entidades que tienen que ver con investigación. Entonces, por ejemplo, está el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAN, que es el Instituto de Hidrología y de Estudios Ambientales, está el DANE, que es el que hace como todo el tema estadístico, el tema de encuestas, está el IGAD, que son los que, todo lo que tiene que ver con el tema de cartografía, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, está el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación. En el comité de reducción, en ese comité, ahí ya participa más las entidades privadas, las universidades públicas, las universidades privadas y también pues parte del gobierno público. Y en el Comité de Manejo de Desastres están todas las entidades operativas, Defensa Civil, Cruz Roja y el Ejército, todos los que tienen que ver con las fuerzas militares, todo eso está ahí en el Comité de Manejo de Desastres, porque pues básicamente pues ahí es donde se hacen las instancias de coordinación en caso de una emergencia. Entonces, así como más o menos esa estructura, así misma como se les acabo de comentar, está estructurada para las gobernaciones, para los departamentos. Entonces, en los departamentos existe el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres, y en eso ellos también deben tener unos comités de conocimiento, de reducción, de manejo, y solo que ya las instancias o las entidades que van pues son del orden departamental. Y asimismo pasa para los municipios. Todos los municipios deben tener el mismo orden y pues la idea es que se trabaje de manera articulada. No es tan perfecto en todo el país, pues porque pues depende de cada región esa organización, ¿sí? Entonces hay regiones que están más avanzadas y otras que están más quedadas en ese sentido, pero pues entonces lo que nosotros hacemos es tratar de ayudar y hacer esa asistencia técnica y todo para que cada región, cada municipio se empodere de lo que tienen que hacer con respecto a la gestión del riesgo de desastres.
Entonces, pues la gestión del riesgo la entendemos como un proceso social, ¿cierto? Donde lo que está orientado a formular, ejecutar y hacer seguimiento de políticas, planes, programas encaminadas al conocimiento, a la reducción del riesgo y al manejo de desastres, que a veces en el contexto de otros países, pues como que dicen, no, pues eso es la misma reducción del riesgo. Lo que pasa es que nosotros la gestión del riesgo la entendemos como para un proceso del desarrollo, que hace parte del desarrollo social y que tiene que estar incorporada en cada una de las cosas que se hagan, pues porque el riesgo pues está en cada sector y en cada cosa que hacemos, incluso como ciudadanos. Entonces es por eso que lo entendemos así. El conocimiento, por ejemplo, en ese conocimiento del riesgo es un poco, está la parte de identificación y caracterización de escenarios de riesgo y está el análisis de riesgo, el monitoreo del riesgo y la comunicación del riesgo. Entonces esos tres primeros subprocesos son un poco lo que yo veo que tienen en los productos, como cuando hablan de estudios detallados a nivel hidrológico, hidrodinámico, geomorfológico, pues todo eso es lo que se hace cuando se está haciendo análisis de caracterización de escenarios de riesgo y análisis de riesgo y monitoreo del riesgo. En la parte de comunicación del riesgo, pues eso pues está más enfocado pues a todas las poblaciones, a las entidades y todo eso para hacer la apropiación social del conocimiento. En la parte de reducción tenemos la intervención prospectiva, que esa tiene que ver más con el tema de políticas, tiene que ver con ese tema de la planeación, con el cumplimiento de las normas, con el pensar antes de que se genere el riesgo, hacer cosas para evitar que materializar ese riesgo. Y en la intervención correctiva es cuando ya existe, que eso es pues parte de lo que más nos aqueja aquí en el país por la ocupación del territorio, que usualmente pues es muy a lo lado de los ríos, muchas veces no se respetan las rondas hídricas, entonces pues básicamente por eso es que hay unas dificultades enormes, pero pues ya los pueblos están ahí, a veces es difícil hablar de procesos de reubicación, entonces pensamos en la intervención correctiva, ¿en qué se puede hacer? Pues para evitar que se inunden todos los años y bueno, esas cosas. Y la protección financiera que tiene que ver con el tema de, eso tiene que ver con los servicios, tiene que ver con asegurar los cultivos, con asegurar el servicio público o asegurar los bienes, incluso cuando en caso de un sismo o en caso de inundaciones. En el tema de manejo de desastres también pues tenemos otros subprocesos que están con la preparación para la respuesta, que eso es lo que ahí es más el trabajo pues con las comunidades y todo eso, por ejemplo, para prepararlos para hacer los simulacros ante el evento o ante el fenómeno que ellos pues tengan más amenaza. Si son inundaciones, pues entonces que tengan claro cuándo se inundan, cuáles son las rutas de evacuación, por dónde tienen que ir, cuándo se activa la alerta, cuánto tiempo tienen para hacerlo, ese tipo de cosas. La preparación para la recuperación, eso es, pues, digamos, como todas esas cosas de política sectorial y de fortalecimiento institucional y todo eso que se hace, incluso, pues, desde antes de que pase un desastre, que es un poco fortalecer a los sectores, y cuando nosotros hablamos de los sectores estamos hablando, por ejemplo, de agricultura, agua, energía, turismo, comercio, todo ese tipo, pues eso es cuando nos referimos a los sectores, nos referimos es a eso, a los servicios, ¿cierto? Entonces, la idea es que ahí haya como una preparación que en caso de, entonces, ¿qué le toca hacer a cada uno después de que pase el desastre? Luego en la ejecución de la respuesta, pues cuando ya acontece, pues entonces nosotros apoyamos muchas veces a los territorios en esa respuesta. Y en la ejecución de la recuperación, pues ya cuando ya se hace el plan de acción específico, que eso es un instrumento de planificación que tenemos una vez se declara una calamidad pública, entonces es ahí donde se coloca qué se va a hacer, quién es el responsable, cuánto vale, cuánto tiempo, y ese tipo de cosas. Y entonces ahí ya se empieza a hacer pues esa ejecución de la recuperación. Entonces así es como funciona y es como se entiende la gestión del riesgo. Luego, por otro lado, está el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces el sistema como tal está compuesto por lo que es la estructura organizacional, por lo que son los instrumentos de planificación,
los sistemas de información y los mecanismos de financiación. Esos son los 4 componentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. En la parte de la estructura organizacional, ahí están incluidas todas las entidades y todas las personas, porque así se quedó, o así fue como quedó la ley 1523 del 2012. Todos, que es con la cual se adopta el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces ahí se dice, mire, todos somos responsables del riesgo y todos pertenecemos al Sistema Nacional. Y por tanto todos tenemos que trabajar en eso, tanto desde la parte comunitaria como desde el presidente hasta el ciudadano de a pie, que es el que, pues, que todos ayudamos a materializar o a generar riesgo o a reducirlo también, ¿sí? Entonces, pues eso es el sistema. Hasta ahí, pues entonces eso es como el contexto de cómo funciona el país en materia de gestión de riesgo. Ahora el proyecto de evaluación probabilística por inundaciones lentas. Los objetivos de ese proyecto básicamente era realizar un piloto de evaluación probabilística del riesgo por inundaciones lentas, aplicar los lineamientos de la cartilla de vulnerabilidad social. Como les decía, nosotros, pues nuestra competencia es más orientar, dar lineamientos hacia los territorios para que sepan cómo hacerlo. Entonces, pues acá hicimos una cartilla que es una cartilla que se llama, es la cartilla de la vulnerabilidad social para poder determinar la vulnerabilidad social. Entonces queríamos hacer como el testeo de hacer como los pasos que colocamos en la cartilla para decir si sí se pueden seguir, si son inentendibles, si son entendibles, ese tipo de cosas. Entonces, pues eso era parte del objetivo. Generar los lineamientos para realizar estudios de evaluación probabilística del riesgo de desastres por inundaciones lentas. Porque al final, pues el por qué hacer evaluación probabilística del riesgo, pues es un poco como para saber cuál es la pérdida anual esperada, por ejemplo, por cada vez que tienen inundaciones, pues para que puedan tomar, pues esto para que los tomadores de decisión decidan hacer mejor inversión. Si saben que van a tener pues una pérdida esperada, pues entonces mejor invertir para evitar esa pérdida. Entonces, eso es como para los tomadores de decisión. ¿En dónde se hizo el piloto? Se hizo en 4 municipios que son muy conocidos en el país, básicamente porque están en un área que pues es bastante, que tiene bastantes inundaciones, pero que esas inundaciones están asociadas a un problema estructural y es no porque realmente el río haya perdido su curso o se haya de forma, esté divagando o ese tipo de cosas como si pasa, por ejemplo, en el Piedemonte Llanero o en el Meta, que los ríos sí tienden a hacer divagación. En este caso, pues la verdad es que estos ríos pues tienen una zona de amortiguación que se llama la depresión Momposina y la Mojana. Entonces, pero pues con el tiempo y la ocupación del territorio, pues la gente se fue ubicando en la zona de amortiguación del río y pues básicamente por eso todos los años hay inundaciones. Entonces, se hizo en Montelíbano, Córdoba, asociado al Valle del Río San Jorge. Ahí la población pues, aproximada son 85.000 personas. Entonces, si ustedes ven en la imagen, pues ven perfectamente ahí como el río ahí en el meandro y mira la población ahí está todo el casco urbano colocado ahí, exactamente, ¿sí? Igual pasa con Sucre de San Marcos. Entonces, si ven, está este es todo el casco urbano, ¿cierto? Y todo esto que está por acá es el valle del San Jorge, entre los ríos San Jorge y Cauca. Entonces, pues, ¿dónde están ubicados? Exactamente en la zona de amortiguación, pues, de esos ríos. Ahí hay más o menos una población de 57.000 habitantes. En Mompox, Bolívar, que está básicamente, pues aquí también lo pueden observar, están en la margen occidental de uno de los brazos del río Magdalena. Entonces, pues también ven perfectamente cómo está la ubicación de ese territorio. ¿Sí? Están exactamente casi que pegados ahí sobre la ronda del río. Ahí la población son 44.000 habitantes. Y el Magangué Bolívar, que también es en la margen de uno de los brazos del río Magdalena. Dime. No, disculpa, es que se acaban de unir un par de personas, Rafael Galvis y José Manuel.
pero Ah, ya les vale. estoy quitando el micrófono. Continúa, Joana. Vale, vale. Entonces, en esos 4 municipios fue donde se hizo el piloto. ¿Cuál es la metodología? Entonces, para hacer esto de la evaluación probabilística del riesgo, tenemos, por un lado, el análisis de amenaza por inundación. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el IDEAN ya había sacado como la metodología para hacer el análisis de inundaciones, y es la que se recomienda, pues, utilizar en el país para inundaciones lentas, porque pues, recordemos que hay diferentes tipos de inundación. Nosotros tenemos avenidas torrenciales, tenemos crecientes súbitas, que por ejemplo para este caso pues no aplicaría, y las inundaciones lentas, que esas están como muy asociadas a lo que ocurre en el transcurso del año, muy asociadas con el tema de la climatología. Porque tenemos como 2 temporadas muy marcadas, ¿cierto? Desde a mitad de marzo hasta junio más o menos, y luego tenemos otra vez del 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre. Entonces, por eso las inundaciones lentas, nosotros ya más o menos sabemos dónde se van, pues dónde se van a inundar, ya por historia, por recurrencia y bueno, y pues por el tema de la climatología. A no ser, y cuando tenemos eventos extremos es porque hay alguna influencia de la variabilidad climática, de algún tipo de variabilidad climática. Nosotros estamos, una de las dificultades de la información en tema de pronósticos en el país es porque es por nuestra ubicación geográfica. Nosotros estamos influenciados por 12 tipos de, de variabilidad. Entonces, pues eso hace que nos cambie el tiempo, y eso es lo que hace difícil a veces los pronósticos. Entonces, pues es una de las razones del por qué a veces es tan difícil. Entonces, ya el IDEAN había sacado pues el análisis de amenaza por inundación, y nosotros lo que hicimos fue pues hacer como réplica de seguir esa guía de esa metodología de análisis de inundaciones. Claro, esto pues porque hubo con la Mojana viene un proceso pues desde el fenómeno del niño, el fenómeno La Niña, desde el 2010, pues a partir de ahí hubo como todo un proceso de estudio en la Mojana, y que lo hizo otra entidad que se llama Fondo de Adaptación, y ellos hicieron también modelación, y bueno, ahí se hizo un trabajo bastante importante especialmente en eso, en caracterización y evaluación de la amenaza. Entonces, pues el ideal lo que hizo fue un poco recoger también de eso, recoger de las experiencias de otros lados del país, y con eso pues sacó esta metodología. Y entonces pues básicamente ahí es la información gráfica y georreferenciada de los eventos ocurridos, determinación de caudales para cada periodo de retorno. Entonces pues ahí se hace el modelo hidrológico, análisis de frecuencia de los eventos máximos, se hace el modelo, se utiliza el modelo digital de terreno, y ahí pues la recomendación es utilizar una resolución espacial de 1 metro. A veces aquí en el país lo más difícil es lograr tener ese modelo digital de terreno a esa resolución, porque usualmente, pues por ejemplo, pues no es el IGAT, que es la entidad encargada, por ejemplo, el tema de cartografía y todo, pues lo tienes a nivel nacional, no tiene la responsabilidad en el nivel territorial, y por eso muchas veces pues la cartografía o estos modelos digitales de terreno pues no se consiguen, y al no conseguirse pues eso es más difícil, pues se vuelve casi como pues bien difícil hacer la modelación. Se hace la modelación hidráulica, que se hace calibración hidrométrica, validación hidrométrica, validación del evento de inundación, y pues se hace la elaboración de la extensión de la inundación del evento ocurrido máximo, como para que se pueda tener ahí. Eso tiene que ver un tiempo con el tema de las tasas de retorno, del periodo de retorno y eso. Y se hace la elaboración del mapa de amenaza, a nivel, entonces el mapa lo que te bota es a qué profundidad, cuál es la velocidad y la permanencia. Entonces, pues básicamente ese es como el primer insumo. Luego se hace el modelo de exposición. Entonces, básicamente ahí lo que se busca son coordenadas, los barrios, las zonas, etcétera, sobre esa mancha de inundación que nos da el mapa de amenaza. Se hace una valoración de las características físicas, el material, la altura respecto
a la rasante. Entonces, pues básicamente, pues ahí es como ir casa por casa, mirando cuál es el material, cómo están con respecto a esa altura o a esa profundidad que da el mapa de amenaza. Y mirar cuál es el estrato, pues porque en Colombia hay una estratificación de la población, entonces que va del estrato 1 al estrato 6, uno siendo el de menores condiciones, el de condiciones más vulnerables en materia socioeconómica, y el 6, pues el que está en mejores condiciones socioeconómicas. Entonces, en ese rango se maneja y de acuerdo a eso, pues entonces los servicios públicos son de una manera o de otra, el material de las casas y eso. Entonces, por eso es que es necesario tener en cuenta el tema del estrato. Entonces, con eso se saca el modelo de exposición. Esa es como la segunda parte de la metodología. Luego se hace una evaluación de la vulnerabilidad física. Una vez tenemos ya el modelo de exposición, entonces ya uno ahí tiene que seleccionar pues cuáles viviendas, a cuáles viviendas hay que mirar cuál es esa vulnerabilidad física, pues porque pueden estar más en riesgo. Entonces ahí pues básicamente esa vulnerabilidad física se hace como funciones de vulnerabilidad física de contenidos y funciones de vulnerabilidad física de edificaciones. Entonces, en la de contenidos, pues básicamente se hace la clasificación de tipología según uso, estrato y número de pisos, por ejemplo, o sea, si es residencial o si es comercial, si son 2 pisos, 3, ese tipo de cosas. Y el daño expresado en función del tirante hídrico, es decir, hasta dónde va la lámina de agua de acuerdo a ese mapa de amenaza. Las funciones de vulnerabilidad física de edificaciones. Entonces, por ejemplo, ahí se hace la clasificación de tipologías según el sistema estructural, el material del sistema estructural, material de elementos no estructurales, número de pisos y tipo de cubierta. Y el diseño expresado en función del tirante hídrico y la velocidad media del flujo. Entonces, pues para saber si soporta o no soporta de acuerdo a la velocidad que lleva el agua. Y la última parte de la metodología es hacer, bueno, la última parte no, esto es como, luego la otra parte es hacer el tema del análisis de la vulnerabilidad social. Entonces, como les había dicho, nosotros pues ya habíamos sacado la cartilla y pues simplemente lo que hicimos fue poner en práctica todo lo que pusimos en esa cartilla para hacer la evaluación de vulnerabilidad social, que eso es toda una metodología también ahí. Y finalmente, lo que se hace es la evaluación del riesgo, ¿cierto? Para el tema del modelo de exposición, entonces, pues, lo que aquí, pues, es como un ejemplo, un diagramita de como parte de lo que se hace en un modelo de exposición. Entonces, defina las zonas homogéneas y un conjunto de construcciones, ¿cierto? Entonces, para cada zona homogénea, defina una muestra para la caracterización de edificios, realice la inspección visual rápida a la muestra, identifique tipologías de edificios representativos, defina un esquema de clasificación de la zona homogénea y luego pues nosotros todo esto lo tenemos como escrito como para decir cómo se define el esquema de clasificación, ese tipo de cosas, ¿sí? Y para cada construcción identificar la localización y su zona homogénea correspondiente, asignar las tipologías según el esquema de clasificación, identificar las propiedades estructurales, las condiciones económicas y ajustar las tipologías asignadas según las propiedades estructurales y socioeconómicas de la construcción. Entonces, eso es como parte de lo que se hace en el modelo de exposición. Y en la parte de evaluación de contenidos, entonces, por ejemplo, la definición de tipología, se hace luego la recopilación de información y caracterización de contenidos en términos de tenencia, localización en altura y precio. Generación aleatoria de localizaciones de contenidos en edificaciones hipotéticas. Y bueno, todo esto suena así como rarito, pero luego luego yo les voy a compartir el documento de los lineamientos y van a ver que ahí pues la metodología pues se desarrolla como muy el paso a paso, ¿sí? Por ejemplo, esto es como como les decía, la metodología de la parte de la vulnerabilidad social, eso es todo un camino.
Entonces, lo primero, pues hay que mirar, pues, como cuáles son las condiciones iniciales, hacer la contextualización y caracterización, hay que hacer el acercamiento inicial a los actores e instituciones, la caracterización de hogares y territorial, la caracterización de indicadores socioeconómicos, la coproducción. Después de que se tiene todo eso, cuando nosotros hablamos de coproducción, es de sentarse con las comunidades y las instituciones a crear y a validar como esos resultados. Y que ellos también pues participen en decir, listo, no, ustedes aquí me están colocando que nosotros tenemos una condición socioeconómica de un estrato 2, por ejemplo, y nosotros consideramos que es de un estrato 1 porque mire que nos pasa esto, o mire que ustedes no están teniendo en cuenta que para nosotros es más importante los cultivos y ustedes le están dando más importancia, por ejemplo, al valor de la casa. Por ejemplo, ese tipo de cosas son las que se validan en ese tipo de talleres de coproducción. Entonces, pues eso se hace así. Luego se hace pues ya como toda la consolidación, el análisis, ya se determina el grado de vulnerabilidad social y ya se hace pues como la difusión, que se hace pues otra vez se retroalimenta a la comunidad y a las instituciones y todo sobre eso. Entonces eso es lo que tiene que ver pues, con el tema de la metodología de la vulnerabilidad social. ¿Cuáles son los resultados? Al final de los resultados, pues entonces de este proyecto pues sacamos cada municipio tiene un informe de lo que es la evaluación de vulnerabilidad social por inundación. Tiene la evaluación de vulnerabilidad física por inundación como insumo para la evaluación probabilística. Entonces hay como todo un informe detallado. Hay una evaluación probabilística de riesgo por inundación, está la evaluación probabilística del riesgo por inundación lenta en las cabeceras, que aquí, pues en ese último consolidamos lo de todos, y sacamos que ese pues es nuestro quehacer y nuestro fin último, es sacar los lineamientos técnicos para el desarrollo de estudios de riesgo por inundación lenta. Entonces, que ese es el que les digo que les voy a compartir. Y entonces, pues al final, ¿eso en qué se traduce? Pues en unos mapas, ¿cierto? Entonces, unos mapas que te dicen el riesgo, es este mapa, pues ahí no, en la presentación no se ve mucho, pero yo igual se los puedo compartir también, estos mapas. Pero, por ejemplo, este es de riesgo, ¿cierto? Este es, por ejemplo, el Monpós. Entonces, como ustedes ven, aquí está el río, pero ustedes ven que la parte donde está la vulnerabilidad, donde está el riesgo más alto, está acá. Ustedes se preguntarán por qué no está exactamente aquí al lado del mar genital, y es simplemente porque aquí luego hay una depresión, y en esa depresión, entonces toda esta gente queda pues inundada, todos los que están ubicados en esta zona que les estoy señalando. Entonces eso, por ejemplo, fue lo que nos dio ahí. Y esto es, pues, la pérdida anual esperada. Entonces, pues, ahí ya te saca cuánto es la pérdida anual esperada aquí. Y eso, pues, es lo que... Entonces, para cada tomador de decisión, finalmente, pues, estos mapas son los que les sirven, ¿sí? O sea, incluso para términos de ordenamiento territorial. Por ejemplo, si un tomador de decisión que está haciendo organización de su territorio tiene este mapa, pues dice, no, pues yo lo que voy a hacer es, yo toda esta gente que está aquí, o tengo que buscar una medida de reducción, ¿cierto? O, es decir, o de adaptación, si no quieren reubicación, pues lo que voy a hacer es que se tienen un proyecto para subir las casas, ese tipo de cosas, ¿sí? O simplemente voy a reubicarlos porque me sale más barato reubicar esta cuadra entera o este barrio entero que ponerme a reubicar el pueblo entero, cosas como esas, ¿sí? Entonces, y sobre todo porque aquí en Colombia hay aquí en muchos países de Latinoamérica, el tema de la reubicación o el resentamiento no es una cosa vista con mucha apertura, ¿sí? Sino es más, con mucha apertura mental frente al tema, sino es más, no, yo he nacido aquí toda mi vida y aquí quiero estar. Entonces, esos procesos son bastante difíciles, que los hemos tenido también, los procesos de resentamiento.
Entonces eso es lo que tiene que ver con el proyecto y que pues nosotros les podemos facilitar pues como la guía, los lineamientos y ese tipo de cosas donde está pues como el paso a paso. Incluso nosotros hicimos, pues también les facilitamos los formatos con los que, las preguntas que se hacen para el tema de la vulnerabilidad social, pero les muestro, por ejemplo, uno de formatos. Por ejemplo, en las encuestas que se hacen es contenidos de la vivienda, si tienes el televisor, DVD, equipo de sonido, computador, horno microondas, estufa, que todo eso parece a veces como tonto, pero es que al final en muchas regiones nuestras, pues es que esas son las pertenencias más preciadas y valiosas para la población, ¿sí? O un colchón o ese tipo de cosas. El valor estimado en contenidos, entonces, pues, porque a la gente le cuesta mucho, pues, conseguir las cosas, ¿no? Tener un equipo de sonido, pero pues es lo que les gusta y es lo que más valoran en muchas zonas, dependiendo. Y la información de la edificación y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahí es. Y otro, por ejemplo, que tiene que ver con otra de las preguntas que se hacen, por ejemplo, digamos, cuáles fuentes de peligro identifican su zona, se le pregunta por los eventos, esto para hacer una percepción local del riesgo y otras que hacemos para la percepción sobre el tema del hogar, porque no es lo mismo la percepción local generalizada a cuando es con respecto a su hogar. Entonces eso cambia la percepción del tema de riesgo. Y entonces pues les hacemos preguntas de recuerdo, ¿sabes si se han presentado emergencias a estas amenazas en los últimos años? ¿Considera que el evento se puede convertir en un desastre? Por ejemplo, todo ese tipo de cosas como para saber, ¿cree que en su comunidad se identifican los peligros? ¿Conoce algún programa, obra, institución que ayude a disminuir efectos de fenómenos naturales? Y bueno, y así sucesivamente, pues estas encuestas son un poquito largas, pero pues esos formatos también se los podemos facilitar, como para que tengan como en qué estamos, o pues como lo hemos hecho. Hasta ahí, pues lo que tiene que ver con el proyecto de evaluación probabilística del riesgo, que creo que pues puede de alguna manera en esa parte, como les decía, de los estudios detallados a nivel hidrológico, hidrodinámico, geomorfológico de la margen derecha del río Magdalena, que ustedes tienen por ahí. Entonces eso pues creo que les puede, pues que esto puede ser parte o les puede ayudar o complementar con lo que de alguna manera tienen pensado realizar. Con el tema de los sistemas de alerta temprana, y se los quiero mencionar, aunque yo vi que aquí los sistemas de alerta temprana están más enfocados, es como a la calidad del agua, hay una parte que dice hidroclimatológica. Entonces, pues por eso se los voy a mencionar, ¿sí? Entonces, la unidad también hace unos años sacó una guía para la implementación de sistemas de alerta temprana. Entonces, pues eso también se lo podemos facilitar. En este momento estamos en el proceso de actualización porque ahí quedó muy general y no lo hicimos frente a cada fenómeno amenazante, que es lo que queremos sacar ahora y estamos en ese trabajo en este instante. Porque básicamente muchas veces se habla de sistemas de alerta temprana, pero la gente no asocia, y eso es una cosa que nos hemos dado cuenta, frente a qué fenómenos, sino hablan de los sistemas de alerta temprana de manera indiscriminada. Y eso no, es decir, en ese sentido no es tan bueno porque ya uno ya empieza a entender que la percepción del sistema de alerta temprana no es como tan clara. O no se entiende pues como se entiende que es temprana, pero no exactamente qué tan temprano es temprano y qué significa eso del sistema de alerta temprana en realidad, porque solo se asocia como a la alerta y ni siquiera se asocia a la alerta frente a qué, y frente a cada fenómeno es diferente, pues especialmente porque nosotros aquí en el país pues tenemos más o menos 13 fenómenos a los cuales tenemos amenaza. Entonces, dentro de esos están los ciclones tropicales, pues los ciclones tropicales pues nos dan días para poder hacer la alerta. Por ejemplo, para el tema de tsunami,
Si es lejano, pues tenemos horas, pero si es cercano tenemos muy pocos minutos y tenemos pues muchísima población para evacuar en minutos. Y eso pues no es que con los tsunamis, por ejemplo, pues la alerta no es, con el tsunami la alerta no es 3 días antes o 4, no, son minutos. Entonces, o con los sismos, por ejemplo, todavía incluso aquí en el país hay creencia de que eso se puede pronosticar que va a haber un sismo. O sea, todavía incluso tenemos ese tipo de problemas en el país frente a eso, a la creencia de que sí se puede y no se puede. Hasta el momento no se puede decir mañana va a haber un sismo a las 3 de la tarde o no, ¿sí? Y pues con el tema de los volcanes, pues igual, entonces nosotros tenemos como todo eso y con las inundaciones lentas, pues yo creo que incluso, como uno lo ve, yo creo que la población, o lo que hemos visto a nivel nacional es que donde se presentan inundaciones lentas, la percepción es que hay una percepción de riesgo aceptable. De hecho, está la gente acostumbrada a que sube el agua a 50 centímetros, hay como un límite. El problema es cuando pasan cosas, pues no sé, como la de este fin de semana en Chocó, que hubo unas lluvias, una variabilidad climática generó mayor cantidad de lluvia y llovió en 4 horas lo que debería caer en un mes. Entonces, claro, la inundación fue 6 metros, claro, entonces ahí sí la gente se sintió afectada. Cuando sube 2 metros, la gente no se siente afectada. Entonces, es como eso. Esas son como de las cosas que tiene el país. Entonces, para nosotros, el componente de un sistema de alerta temprana, pues básicamente lo manejamos exactamente que en el marco de Sendai y tiene pues tiene 4 componentes. El conocimiento y el análisis del riesgo, lo que es el pronóstico y el monitoreo, la difusión de alerta y la capacidad de respuesta. Y sobre todo, creo que en esta parte de la capacidad de respuesta es en lo que más nos falta trabajar, porque la población no se siente identificada ni responsable de parte de un sistema de alerta temprana. Y creo que es aquí donde hay que insistir más cuando hablamos de sistemas de alerta temprana, más allá de la difusión, creo que es un poco más de esa capacidad de respuesta. ¿Qué puedo hacer yo como entidad responsable por un lado, tener listo para yo tener capacidad de respuesta frente a ese fenómeno amenazante y yo como campesino o como ciudadana del casco urbano, ¿qué puedo hacer yo para estar preparada frente a ese evento? Y parte de eso es la concientización de participar en los simulacros, en detener claramente las rutas, que si las rutas están señalizadas, que yo tenga claro por dónde debo ir y en el momento de la alerta no empiece a irme por otro lado, ese tipo de cosas. Entonces, eso es como parte, y así es como entendemos como los sistemas de alerta temprana. Entonces, por ejemplo, en Salgar hicimos uno donde efectivamente montamos un sistema de alerta temprana que lo ayudamos como complementariedad y entonces ahí pues ¿qué se hizo? Pues todo el levantamiento topográfico, geomorfología y fisiografía y pues todo lo que hay que hacer para el insumo de hidrología, geotecnia, la hidráulica de esa quebrada, porque en este caso fue un sistema de alerta temprana por una avenida torrencial. Ante una avenida torrencial y la vulnerabilidad física, social, cultural, económica, la exposición para generar los mapas de escenarios de amenaza en los umbrales, porque pues eso es también parte de lo que se olvida, ¿no? Cuando se hace el diseño de un sistema de alerta temprana, pues como que todo el mundo, bueno, y colocamos 8 sensores y colocamos la estación hidrometeorológica y que en los de nivel y colocamos las alarmas y las sirenas y no sé qué y tal. Y se olvidan de 2 cosas. Uno, con qué umbral yo digo que es amarillo, con qué umbral de lluvia yo digo que es amarillo, rojo o verde. Eso se olvida usualmente, entonces, y eso es pues una de las cosas más claves de un sistema de alerta temprana. Y luego, pues el de la comunidad, el que la comunidad lo conozca, que se apropie de él y que participe, y pues el tema de la capacidad. Entonces, en este caso, pues trabajamos como todas estas variables. En este caso, pues bueno, este es como el mapa temático de las alertas tempranas, de dónde se colocaron los sensores,
las sirenas, y bueno, pues esto es como toda la parte de la microcuenquita para Salgar, Antioquia. Y pues aquí ya lo ven, en esta diapositiva, pues ya lo ven, es como un poco, ya lo ven como resumido, la evaluación del riesgo, el pronóstico, ¿cierto? Las campañas públicas para, pues precisamente para ese empoderamiento y esa apropiación social, y pues lo que tiene que ver, por ejemplo, con cómo es la comunicación en caso de que se presente, cuál es la cadena de llamado, entonces la coordinación de evacuación. Entonces, por ejemplo, ahí eso se dividió por zonas, y ahí hay unas brigadas y hay unas personas comunitarias que están encargadas de la zona 1 y sabe que cuando suene la alarma, entonces ya sabe que tiene que organizar y sacar para la gente para eso. Sobre todo porque ahí una de las cosas que nos dio es que, por ejemplo, tenemos 15 minutos para evacuar 2.159 personas. Entonces eso tiene que ser súper organizado, súper milimétrico, pues para que dé el tiempo para sacar la gente, porque solo tenemos 15 minutos, porque pues esos son, en este caso, pues se trata de avenida torrencial, y eso que allá, por ejemplo, en toda la parte alta y todo eso está forestado, es una zona protegida, ahí la corporación autónoma estaba haciendo su trabajo, y todo, y aún así nosotros tuvimos ahí, pues tuvimos una avenida torrencial, y pues fue bastante complicado. Entonces, para Mocoa también montamos una, pero por ejemplo para Mocoa lo hicimos, ahí por ejemplo definitivamente nos toca por las características de la topografía, lo inaccesible que es arriba, el tipo de geología que hay ahí, por ejemplo el suelo es casi es monzogranito, que eso significa como si el suelo fuera podrido, una cosa así. Entonces, eso se lava con mucha facilidad. Entonces, ahí sí lo que nos toca, planteamos el sistema de alerta temprana, o para sacar los umbrales para sacar la alerta, lo hicimos con días de lluvia antecedente. Entonces, por ejemplo, con 5 días de lluvia antecedente, esos parámetros se revisan, y si llega a los 18 milímetros, entonces de lluvia los 4 días antecedentes o los 5 días antecedentes, nosotros lo que hacemos es ya empezar ahí para generar las alertas. Claro, ¿esto quién lo hace? Nosotros ayudamos a hacer estas cosas en sentido de complementariedad, pero a quien le toca la responsabilidad y a quien le corresponde es al municipio, pues hacerse cargo de estas cosas, que a veces es pues lo más difícil, sobre todo una vez nosotros les hacemos la transferencia del sistema de alerta temprana, pues luego el tema del mantenimiento en los municipios es complicado, porque ellos a veces en sus planes de acción anuales no colocan un recurso para hacer el mantenimiento de esos sistemas de alerta temprana, por ejemplo. Entonces, pues es así, ¿sí? Entonces, pues estas son como las cosas que nosotros hemos venido trabajando, y pues nada, eso es un poco el trabajo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.